Hermanos, el mensaje de esta mañana es Jonás y la ballena. Muchos de ustedes han oído la historia de Jonás y la ballena. De hecho, Jonás y la ballena, es una de las historias bíblicas que nos hablaban cuando éramos niños y ahora vamos a verlo de una forma más adulta. Vamos a profundizar un poco más, porque somos adultos, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Esta historia se encuentra en Jonás del 1 al 4. No les voy a leer todo, pero vamos a seleccionar unas escrituras importantes ahí. Pero quiero empezar con la pregunta que Jonás está tratando con Dios, que Dios está tratando con Jonás y por extensión con nosotros. Esta es una pregunta que tiene que ver con la justicia y la compasión. Y voy a empezar con esto, con la pregunta: ¿cómo respondería usted a esta pregunta? ¿Desea usted justicia o compasión? Si usted está delante de un juez, imagínense si usted está delante del juez y le preguntan a usted: ¿qué desea que yo haga por ti? ¿Darte justicia o darte compasión? Bueno, su respuesta dependería mucho en su posición. Si usted es una víctima que ha sufrido mucho dolor en las manos de alguien, entonces sería lógico que usted pidiera justicia. Pero si usted no es una víctima y usted es la persona que ha causado el dolor a otras personas, entonces usted pediría compasión del juez. Si Dios es el juez haciendo esta pregunta al final de nuestras vidas, esta pregunta causaría un gran problema para nosotros. El motivo de esto es porque nosotros sabemos muy bien que hemos causado sufrimiento y hemos recibido sufrimiento de otros. Pero aún más importante, cada vez que hemos causado angustias o sufrimiento a otras personas, también le hemos causado angustia y dolor a Dios, nuestro Creador. Y en este caso, si le pedimos justicia a Dios, entonces tendríamos no solo que pagar por el dolor que le hemos causado a Él y a sus hijos, sino también por el desobedecer todo lo que Él nos ha pedido. Y el pago de nuestros pecados es una separación eterna de Él. Pero si le pedimos misericordia, entonces tenemos que hacer lo que Él nos pide. Y así podemos vivir con Él eternamente en el cielo. Y esto es lo que trata así profundamente la historia de Jonás y la ballena. Esto es muy importante ver en la historia, que Dios compara su justicia y su compasión con la justicia y la compasión humana. Dios quiere mostrarnos que somos muy distintos de Dios cuando se trata de estas cosas. La compasión que hablamos aquí es la compasión que debemos demostrar a los que nos han herido y nos han causado mucho daño. En esta historia veremos primero que la compasión de Dios para nosotros comienza en hacernos ver que viene un día final en que tendremos que dar cuenta y Él nos ofrece una salida ahora. Segundo, veremos que Él muestra su compasión a los humanos para que le reciban a Él. Y tercero, veremos que Dios siempre está listo para perdonarnos si le pedimos perdón. Entonces, hermano, todo esto lo vamos a ver aquí en la historia de Jonás y la ballena. Y le voy a resumir un poquito la historia. Jonás fue mandado por Dios a proclamar un mensaje de arrepentimiento a sus enemigos, a la ciudad de Nínive. Jonás no quería que sus enemigos fuesen perdonados por Dios. Jonás deseaba intensamente que los de Nínive pagaran con su muerte lo que habían hecho a Israel y por extensión a Jonás. Jonás tomó un barco al oír eso que Dios le había dicho y se fue en la dirección opuesta y así desobedeció a Dios. Dios manda una gran tempestad donde se encuentra el barco de Jonás y ahí las personas, los marineros empiezan a tener temor por sus vidas y Jonás dormía abajo donde el barco cargaba su cargo y Jonás no se había dado cuenta de la tempestad. Los marineros se dan cuenta
Y al despertar a Jonás, que el motivo de la gran tempestad era que Jonás había confesado a ellos que él estaba huyendo lejos de la presencia del Señor, que Dios le había dicho que hiciera algo y él no lo estaba haciendo. Jonás le pide que lo echen en el mar para que la tormenta se calme. La tormenta se calma, echan a Jonás al mar y él se empieza a ahogar. Después dice la Biblia que viene un pez gigante. Eso es todo lo que dice. Nosotros asumimos que es una ballena porque es un pez grande, pero dice que viene un pez gigante, tal vez una ballena, y es mandada por Dios para que se traiga a Jonás y lo salve. La ballena se lo traga y lo vomita en la playa de Nínive, y Jonás sobrevive. Jonás entonces empieza a proclamar, ahora sí empieza a proclamar lo que Dios le había dicho, y empieza a proclamar la destrucción de Nínive. Y no les dice que se arrepientan. Dios les había dado un mensaje de arrepentimiento, pero él solo les decía que Dios iba a destruir la ciudad en 40 días. Y eso era todo lo que él repetía. ¿Por qué? Porque él no quería que ellos se arrepintieran. Entonces después viene Jonás, se enoja con Dios porque él sabía que Dios era un Dios de compasión. Jonás ora y le dice y le reclama a Dios que esto no es justo y que ellos tienen que pagar por todo el pecado que los de Nínive, los asirios, le habían hecho al pueblo de Israel. Jonás viene y se sube a una montaña, no sabiendo qué va a hacer Dios después. Si Dios va a recibir la oración de Jonás, él se sube a una montaña, construye ahí una casita, el sol le pega y él está ahí, y desde esa montaña él está esperando que Dios destruya a los de Nínive. Y no hay destrucción. Jonás se enoja más con Dios y le pide que le quite la vida a él. Él prefiere morir que ver a sus enemigos perdonados. Dios le muestra a Jonás que la compasión de Jonás que él tiene es una compasión que solo ve el bien para él y no el bien de otros, o en este caso, más aún, el bien de sus enemigos. Es una historia tremenda, hermanos. Es una historia que trata con estas cosas, cosas en las que nosotros vivimos, que usted ha experimentado y que yo he experimentado. Entonces la pregunta para nosotros esta mañana es: ¿cómo piensa usted que Dios responderá ante usted al final de su vida? ¿Con compasión o con justicia? La mayoría de las personas que no conocen a Dios no van a saber qué responder, porque no saben si ellos están ahí delante de Dios como víctimas o como personas que han sido victimizados. Pero para poder ver la respuesta de Dios, tenemos que ver primero cómo nos ve Dios. Y para poder ver eso, tenemos que ir a la Biblia. Así que leamos Salmos 92 al 9. Salmos 92 al 9. Y mire lo que dice Dios acerca de nosotros. Porque he aquí, dice, y está hablando de los hombres, tus enemigos, Señor. Porque he aquí, tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Aquí en este salmo tenemos que los enemigos de Dios son aquellos que hacen iniquidad, son aquellos que pecan. Ahí tenemos un problema porque todos hemos pecado, todos hemos fallado ante Dios. Y aquí en este Salmo 92:9 dice que nosotros somos enemigos de Dios. Mire lo que dice Romanos 3:23. Dice lo siguiente, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo de la humanidad, porque todos, por cuanto todos, no algunos, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Que no alcanza la gloria de Dios quiere decir que ellos no pueden estar en el cielo con Dios, porque para estar con Dios tenemos que estar justos, tenemos que ser declarados justos, tenemos que ser perfectos, tenemos que ser gloriosos. No alcanzamos esa gloria. Y esa es la realidad en la que la humanidad se encuentra. Pero sabemos que Dios es un Dios de compasión. Acabamos de ver en la historia resumida de Jonás que Él es un Dios compasivo y busca perdonarnos. Entonces la pregunta ahora es: ¿qué podemos hacer para recibir la compasión y el perdón de Dios? Tenemos que ver la compasión de Dios
en el mensaje de su evangelio. Entonces el primer punto esta mañana, hermanos, es que Jesús muestra la compasión de Dios proclamando el evangelio a sus enemigos. Esto fue lo que Cristo vino a hacer aquí. Jesucristo, cuando nació, tomó cuerpo humano y vino y vivió entre los humanos, vivió en esta tierra por 33 años. Él vino con una sola misión. Él vino a declarar el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, de cómo los humanos que un día van a tener que enfrentar al juez pueden ser salvos. Vamos a ver de qué tan pequeña, primero, qué tan pequeña es la misericordia humana, y veremos también qué tan grande es la misericordia de Jesús. Jonás representaba en esta historia la misericordia humana, y Jesús representa la misericordia de Dios. Jonás desobedeció porque él buscaba hacer su justicia. La misericordia humana solo busca lo que le conviene a él, su propia justicia. Esto lo podemos ver en Jonás 1, del 1 al 3. Mire lo que dice Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué desobedeció Jonás? La justicia humana solo busca tener compasión por el sufrimiento propio. Esa es nuestra naturaleza. Yo muestro compasión nada más cuando el sufrimiento viene contra mí. Muestro compasión. Recuerde que los de Nínive, como les dije antes, eran los asirios que habían esclavizado a Israel por muchos años, y Dios les pide a Jonás que les vaya a proclamar el mensaje de Dios para que se arrepintieran. Jonás no tenía compasión por ellos, solo a los de su pueblo. Él pedía justicia. Dios quería usar a Jonás. Jonás, ve, predícales el evangelio, predícales el mensaje, que si se arrepienten yo los perdono. Él ni mencionó eso. Él dijo: Dios va a destruir la ciudad en 40 días. Lo proclamó un día nada más. Tenía 3 días para proclamarlo. Y en el primer día se arrepintieron. Y eso no le gustó a él, porque él lo que buscaba era justicia. Él quería justicia para el pueblo de Israel. Él no quería ver el pueblo de Nínive perdonado. Hermanos, esa es la justicia humana. Esa es la misericordia humana. Nada más una misericordia que busca recompensar lo que otros nos han hecho. Es una misericordia, que buscar que se haga justicia. Pero miramos a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando Dios lo mandó a hacer lo mismo? Esta vez no solo era para el pueblo de Nínive. Cuando Jesús vino, el mensaje era para toda la humanidad. Y aquí vamos a ver que Jesús obedeció porque él buscaba justificar al hombre. Pero mire lo que dice Jonás 4:2. Dice: y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Muy interesante ver que Jonás sabía cómo era Dios, mas sin embargo él no quería esa compasión para el pueblo de Nínive. Hermanos, Jonás sabía eso, y nosotros también podemos saber eso hoy, que Él es un Dios clemente. Él está listo para ofrecer su clemencia. Él es compasivo y es lento para la ira. ¿La ira de qué? De todos nuestros pecados, de todas las ofensas que le hemos causado a Él. Él es lento y Él espera. ¿Y por qué es lento y por qué espera? Porque Él está esperando que nos arrepintamos. Y Él es rico en misericordia. La justicia de Dios tiene compasión
aún para sus enemigos. Y esto es algo lindo, esto es algo único de la religión cristiana. Todas otras religiones van a decir: eviten a sus enemigos, no le hablen a ellos, estén separados de ellos. Pero el Evangelio de Cristo es el único que dice que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Y aquí podemos ver que el Evangelio busca mostrar la salvación, la compasión para los enemigos de Dios. La justicia de Dios busca justificar, declarar justo al pecador por compasión al pecador. La justicia, hermanos, no tiene compasión por el enemigo. La justicia solo quiere que a mí me hagan lo que es justo y que me paguen lo que yo he sufrido. Pero la compasión de Dios no solo mira que quiere justicia para uno, pero también busca lo mejor para el enemigo. Y esa es una gran diferencia, hermanos. Y estamos muy agradecidos y muy lindo ver cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios. Mire lo que dice Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado. Esto quiere decir que el hombre no se puede presentar como justo ante el trono de Dios en el día final. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que no hay nada que usted y yo podamos hacer, cosas buenas, cosas que la Biblia nos dice, que están escritas ahí, podemos hacer todas esas, y todas esas cosas buenas no es suficiente para presentarnos como justos en el día final ante la presencia del juez eterno, del juez creador de todos los cielos y la tierra. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí está: si nosotros creemos el mensaje de Cristo y ponemos nuestra fe por lo que Él ya hizo por nosotros, entonces dice que por esa fe que también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados. Cuando usted pone su fe en Cristo Jesús y cuando usted cree en Él, cree en el mensaje de Él, usted entonces va a ser justificado. No es por obras, no es por cumplimiento de la ley, porque no hay suficientes cosas buenas para pagar por todo nuestro pecado. Jesucristo vino y pagó por todo. Y Él dijo: yo ya hice todo para que tú no tengas que pagar, porque no puedes pagar. Y dice aquí: seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues porque por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, queridos oyentes, tiene que entender que no hay nada que usted pueda hacer para presentarse junto ante la presencia del juez. No hay nada que pueda hacer. Y eso sería algo duro, difícil de recibir. Pero Dios ha dado la respuesta. Su Hijo murió y pagó por todos nuestros pecados para que usted pueda recibir todo eso que Él hizo y usted ser justificado en frente de Dios. Dios busca justificarnos. Dios busca declararnos justos. Y la única forma es escuchando y creyendo el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, y poniendo nuestra fe en Cristo. El segundo punto, hermanos, es: Jesús muestra la compasión de Dios muriendo por sus enemigos. Mire qué cosa tan bella. Nosotros pedimos justicia, y ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús muestra la compasión de Dios muriendo por sus enemigos. Pedimos justicia de nuestros enemigos, de los que nos han hecho mal, pero Jesucristo viene y muestra compasión muriendo por sus enemigos. Jonás era un profeta que no tenía temor de morir por lo que era justo. Así vivía él. Él se ofreció aún morir por sus propios pecados para salvar a unos cuantos marineros que eran posiblemente judíos. Pero él no podía ni mover un dedo para ayudar a sus enemigos a que se arrepintieran. Él prefería morir antes de ver a un enemigo suyo perdonado por Dios. Mire lo que dice Jonás 10:12. Jonás 1, del 10 al 12.
Los hombres se atemorizaron. Esto es cuando estaban en el barco, cuando estaba Jonás dormido y habían olas enormes. Era una tempestad enorme. Y dice aquí, y los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Le están hablando a Jonás, porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. El versículo 11 dice, entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Porque yo sé, y aquí está la confesión de él, yo sé que por mi causa, dice Jonás, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás aquí, él le gusta la justicia, y como le gusta la justicia, él reconoce que por causa de él, el barco donde estaba él y estaba a punto de naufragar, de ser destruido por la tempestad de Dios, y la vida de los marineros posiblemente iban a morir. Él vino y él reconoció su pecado y dice, tírenme a mí. Él no tiene problema de hacer eso. Jonás prefiere mostrar su propia justicia muriendo él mismo. Él estaba mostrándole a Dios indirectamente, mira Dios, mira, estos hombres ahí de Nínive hicieron tantos estragos en la vida de mi pueblo y tú no haces justicia, pero yo sí voy a hacer justicia. Yo me voy a morir, me voy a tirar, le voy a decir que me tiren al mar y yo te voy a demostrar a ti cómo ser justo. Como que si Dios no sabe cómo ser justo. Jonás le gustaba la justicia, pero Jonás no tenía compasión. La justicia humana solo busca la restitución. La justicia humana solo busca la restitución. ¿Qué quiere decir eso? Yo peco, yo pago. Esa es la justicia humana. Él peca, él paga. Eso es la ley de talión. El Antiguo Testamento nos habla mucho de esto. Jonás sabía que él había pecado al desobedecer y huir a Dios para no proclamar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. Y él por eso, como había desobedecido, le dice, Dios, yo voy a pagar. Yo soy justo. Ya sabemos lo que la Biblia dice, que no hay ni uno justo. No hay uno que puede ser justificado siguiendo aún las leyes de la Biblia. El corazón de Jonás estaba tan duro que no tenía compasión, ni para él, sino para decir, Dios mío, perdóname, me equivoqué. ¿Sabes qué, Dios? Me arrepiento, mándeme a Nínive y yo predico. No. Él estaba tan agarrado y aferrado a su propia justicia. Él se quería justificar él mismo, que no tenía ni compasión para él, ni compasión para los enemigos suyos. Jesús murió, en contraste, podemos ver aquí que Jesús murió para mostrar la justicia de Dios. El pecador peca y Jesús paga. Hermanos, esta es la justicia de Dios. El pecador peca y Jesús paga. Usted peca y Cristo ya pagó. Este es el mensaje del Evangelio. Es donde Dios hace justicia. Hace justicia porque Él, no que Dios ignora todo el pecado que se ha hecho. No porque Dios entierra y dice, bueno, me voy a olvidar de esos pecados. No, Dios es justo y hace justicia. Y esa justicia cayó, toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios cayó sobre su único hijo amado. Ahí cayó sobre el justo, para que los injustos pudieran ser libres y justificados ante la presencia de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo era el justo que murió por los injustos. Mire, no sé si usted se acuerda cuando Jesús estaba crucificado en la cruz. Él era el justo. Y los dos que estaban a cada lado eran los injustos. Estos dos representaban a la humanidad y dos caminos que la humanidad tenía.
Si usted se recuerda, eran Dimas y Gestas, de acuerdo a las tradiciones de los antiguos. Dimas y Gestas estaban ahí a la par de Cristo. Los dos criminales, los más malhechores, de acuerdo a la ley, y eran criminales. Y cuando Jesucristo, ahí el justo, murió, habían dos. Y la condición del mundo es esta, que todos somos criminales, todos hemos fallado. Pero una diferencia, uno de ellos creyó el mensaje de Cristo y puso su fe en Cristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí en tu paraíso. Y Jesucristo volteó y le dice: te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro no se fue al paraíso. Esta mañana el justo Jesús vino y fue crucificado y le dio su justicia al que aceptó. Eso es un símbolo, hermanos, para el mundo. Es el mensaje del Evangelio en forma gráfica, que Cristo está en el centro, el justo, murió y pagó por todos sus pecados de la humanidad. Pero uno dijo que sí y el otro dijo que no. Mi oración es que usted, y el deseo de Dios es que usted acepte el mensaje de Cristo, la verdad, y acepte a Jesucristo. Jesús muestra la compasión de Dios perdonando a sus enemigos. Jesús muestra la compasión de Dios perdonando a sus enemigos. Este es mi último punto. Para poder perdonar a otros, hermanos, es algo muy difícil. Se requiere un amor más puro y más fuerte que nuestro amor humano. Necesitamos un amor perfecto. Necesitamos el amor de Dios. Y eso es lo que vemos aquí cuando Dios perdona al rey y al pueblo de Nínive. Leamos juntos Jonás 3, 7 al 10. Si puede ahí ir en su Biblia, Jonás 3, 7 al 10. Y dice aquí: e hizo proclamar y anunciar en Nínive. Esto es lo que hizo el rey cuando oyó de que venía la destrucción para el pueblo de Israel. Esto fue lo que hizo el rey. El rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, las acciones del rey y del pueblo, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos, el rey se puso en ayuno, puso al pueblo en ayuno, aún hasta los animales, dice aquí, que los puso en ayuno. Y les dijo a los hombres que se arrepintieran y que se apartaran del camino malo. Jonás no podía perdonar, aunque sus enemigos se habían arrepentido. Jonás no sabía perdonar porque buscaba el juicio de Dios. Jonás deseaba que sus enemigos fuesen destruidos por Dios, y ellos pecaron y ellos tenían que pagar. Esa era la filosofía de él. Esa es la filosofía humana. Y la verdad, hermanos, es que nosotros no somos tan distintos que Jonás. Nosotros muchas veces deseamos la destrucción, o que les vaya mal, o que Dios los castigue de aquellos que nos han hecho mucho daño o que nos han fallado. Esto es lo lindo del Evangelio, que expone nuestro corazón, nos muestra cómo somos, pero también nos muestra qué lindo es la compasión y el amor de Dios por nosotros. Pero hermanos, la buena nueva, la buena noticia es esto: pero Jesús sí puede perdonarnos cuando nos arrepentimos. Jesús desea perdonarle a usted, sí, a usted, si usted se arrepiente. Jesús ofrece el perdón porque Él se hizo justicia, en Él se hizo la justicia de Dios. El único que le puede perdonar a usted y a mí es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una deuda
de pecado. Teníamos que pagarle a Dios. No era una deuda de dinero, sino una deuda porque habíamos quebrantado la ley de Dios. Habíamos herido y hemos herido a muchas personas. Y hemos pecado todo el tiempo. Y seguimos pecando. Pero los que creemos en Cristo, pecamos menos que el año pasado. Porque Él nos está cambiando, nos ha dado una naturaleza nueva. Pero si usted no conoce a Cristo, usted sigue pecando. Y ese pecado, el pecado va a seguir peor. El pecado da más pecado, engendra más pecado. Es como un automóvil. Un automóvil que no le funciona la llanta, o que no le funciona el alternador, o que no le funciona algo, no se va a poder componer solo. Ese alternador va a descomponer algo, esa llanta, ese shock va a descomponer algo, va a aflojar el tablero y va a causar cortocircuitos. Al final, si usted no va y va a un mecánico para que le componga y le dé mantenimiento al auto, ese auto va a fallar y ya no va a funcionar. Así es el pecado. Ese es el pecado, cómo funciona en forma de caos aquí en la tierra. Ahora imagínense en su corazón. Por eso necesitamos ver que Jesucristo ya pagó la cuenta de pecado que teníamos. El perdón de Dios está ahí en Jesús para que todos los pecadores, para todos nosotros, el perdón de Dios es enorme. No importa qué tan grande sea su cuenta que usted tenga contra Dios, pero pastor, usted no sabe lo que he hecho. Yo no sé lo que he hecho. Yo no necesito saber qué es lo que usted ha hecho. El mundo no necesita saber lo que usted ha hecho. Dios ya sabe lo que usted ha hecho. Y su cuenta es pequeña con la gran compasión que Dios tiene y el gran amor que Dios tiene. Porque en Cristo Él pagó no solo todos sus pecados, todos los pecados del mundo. Él tiene una cuenta muy larga de amor y de compasión para pagar esa deuda. No importa qué es lo que usted haya hecho. Jesús sí nos puede perdonar la gran deuda de pecado que debemos a Dios, porque Él ya pagó por nosotros. Él ya pagó la deuda. Él dice, bueno, te puedo cobrar o te puedo perdonar. Y Él está diciendo ahora, yo deseo perdonarte. Recibe mi gracia, recibe mi perdón. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder recibir el perdón de Dios? ¿Hay algo que hacer? Sí, hay algo que hacer. Mire lo que dice 1 de Juan 1 al 9. 1 de Juan 1 al 9. Dice ahí lo que usted tiene que hacer si usted quiere recibir el perdón de Dios. Dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mire qué bello, mire lo que está diciendo aquí Cristo. Cristo está diciendo, si confiesas tu pecado, si vienes a mí, no solo tiene que confesar a una persona, usted se arrodilla y usted ahí en su casa, donde usted esté, usted levanta su mirada al cielo y le dice, Señor, yo sé quién soy y yo sé que tú sabes quién soy. Yo sé que te he fallado, a ti, a mi familia, a la humanidad. He pecado y soy un pecador. Si usted viene y confiesa, esa palabra confesar quiere decir en griego decir lo mismo. Decir lo mismo que quién, que Dios. Dios dice, eres pecador. Y usted dice, sí, yo soy pecador. Si usted confiesa, si usted dice lo mismo que lo que Dios está diciendo, dice aquí que Él es fiel. Él es fiel. Él está diciendo, si confiesas, yo soy fiel, yo te perdono los pecados. Y no solo eso, sino te voy a limpiar de toda maldad. Esa maldad que se ha acogido a tu espíritu en tu vida, yo te voy a limpiar de eso, para que poco a poco sigas pecando menos. Mire lo que está haciendo aquí Dios. ¿Puede ver usted a Cristo? ¿Puede usted ver el amor de Cristo por usted? Romanos 5:10 dice lo siguiente: porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
Hermano, qué promesas tan bellas. Aquí tenemos el resumen de toda la historia de Jonás y la ballena. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados. Nosotros éramos enemigos de Dios porque hemos pecado, así como Nínive. Así como Nínive. Todos hemos fallado. Pero aún siendo enemigos, Dios mostró su clemencia, su compasión por nosotros. Seremos salvos por su vida. Jesucristo murió para nosotros ser salvos, para que nosotros no tengamos que morir. Si usted está escuchando por primera vez las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, ahí donde está, pídale perdón a Dios. Y Él es fiel. Él es fiel. Y le va a perdonar. Y Él es justo. Y le va a perdonar los pecados. Oremos. Padre celestial, Señor amado, toda la gloria y toda la honra, Señor. Venimos con corazones humildes, Padre celestial, ante tu presencia y ver tu compasión aún por nosotros que éramos enemigos tuyos. Señor, te glorificamos, te damos gloria y honra, Señor. Y Señor, esperamos en ti que le des tu gracia a aquellos que han escuchado tu mensaje, para que se arrepientan y vean que tú eres un Dios bello, que tú eres un Dios lindo, que nos cambia y que tienes planes para bendecirnos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, y el nombre de Jesucristo sea siempre exaltado para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.